Hola, Shabbat Shalom amigos. Comienza el primer programa de Torah Emet. Shalom amigos. Hoy nos encontramos en un bosque, como en donde acostumbraba orar Yeshua. En Torah Emet estaré acompañándoles durante 10 programas. Cada programa constará de 2 secciones. En la primera repasaremos la parashá de la semana. Y en la segunda visitaremos cada semana un lugar diferente de Israel desde el cielo, con la voz de Ivana Banderas. En esta sección de turismo visitaremos e informaremos sobre los lugares más importantes de Israel. Además, queríamos daros las gracias a todos, ya sea suscriptores gratuitos, miembros de ayuda del canal y, cómo no, de los donadores directos a través de PayPal. Muchas gracias. Nos esforzamos en mejorar día a día gracias a vuestras ayudas. Recordarles también que ya está disponible la aplicación oficial de Estética Online en la Google Store, solo para sistemas Android. Allí podrán encontrar nuestra web, directos desde Jerusalén y la tienda judaica. Además, para aquellos que quieran un acceso ilimitado, más de 70 libros judaicos disponibles a través de nuestra suscripción mensual. Torah Emet estará con ustedes cada semana hasta el día 17 de septiembre. Entonces regresará Shabbat Audio Live y además el estreno de una nueva serie de estudio. Para los miembros del canal, comunicarles que estarán disponibles todos los preestrenos de acuerdo a su nivel de ayuda en miembros del canal. Ahora sí, vamos a estudiar la parashá Balak. La Torá nos relata cómo contrataron al profeta de las naciones, Bilam, para maldecir al pueblo de Israel. Mas Dios no le deja, y en vez de maldiciones, pone en su boca bendiciones. Fue entonces cuando surge la siguiente pregunta. ¿Cómo es posible que el profeta quiera maldecir al pueblo israelita en contra de la voluntad del Eterno? Aunque Bilam era el profeta de las naciones, se dejó cegar por el orgullo y la codicia. Tanto es así que obró en contra de la voluntad del Eterno. Es por esto que debemos purificar nuestra personalidad, nuestra espiritualidad y nuestro ser, y centrarnos en alcanzar la visión positiva de la vida y lo que nos rodea. Parashá Balak. Qué hermosas son tus tiendas, Jacob, y tus moradas, Israel. Números 24:5. Shabbat Shalom. Hoy, en este Shabbat, se estudia la Parashá Balak, que corresponde con la lectura de Números 22:2 hasta el capítulo 25, versículo 9. Como Balak ben Zippor, el rey de Moab, tuvo miedo del pueblo de Israel, mandó a llamar a Bilam, el del ojo sellado, a través de emisarios, para que viniera a maldecir a los hijos de Israel. De acuerdo con el texto del versículo, se comprende bien cuál era el temor de Balak. Y se estremeció Moab ante el pueblo, pues era muy numeroso. Tuvo miedo Moab de los israelitas. Números 22:3. Y sobre este versículo, los sabios disertaron que el rey de Moab tuvo miedo debido al cuantioso pueblo que constituían los hijos de Israel y a que tenían un líder y dirigente espiritual como Moshe, que tenía el privilegio de hablar con Hashem. Por lo tanto, Balak envió emisarios a Bilam para que él fuera el dirigente espiritual de las naciones y de sus profetas, con el fin de poder enfrentar a los hijos de Israel, quienes tenían a Moshe por líder y profeta. Se puede ahondar en este tema haciendo la siguiente pregunta. ¿Por qué Hashem quiso que la parashá de Balak
estuviera escrita para todas las generaciones, si los hijos de Israel de aquella época estaban en el desierto y estudiaban Torá, y no se enteraron en absoluto del pacto que había concertado Balac, el rey de Moab, con Bilam, el profeta de las naciones. Y si la Torá quiso escribir este episodio, es porque sin duda alguna tiene alguna enseñanza enorme para todas las generaciones, pues dicen los sabios que Hashem vio la Torá y entonces creó el universo. Es decir, todo lo que está escrito en la Torá se encuentra en condición de libro de consejos para el hombre. Cuando Bilam se dispuso a maldecir a los hijos de Israel, sus maldiciones se convirtieron en bendiciones, y dijo: «Cuán hermosas son tus tiendas, Jacob, y tus moradas, Israel». Números 24:5. Este versículo es pronunciado al principio de cada día por las congregaciones de Israel. Y en muchas sinagogas, este versículo se encuentra plasmado en relieve en un lugar honroso a la vista de todos. Cuando Bilam, el malvado, vio que las entradas de las tiendas de los hijos de Israel no estaban dispuestas una frente a la otra, de modo que no había intrusión en la privacidad de ninguna familia, se dijo: «Ellos merecen que la Shejiná resida entre ellos». Al parecer, solo por esto, la Torá mencionó todo el pacto entre Balac y Bilam para que el versículo de Bilam figurara en la Torá. «Cuán hermosas son tus tiendas, Jacob, y tus moradas, Israel». Números 24:5. En el libro Or Torah del Magid de Mesrich Siá, el autor escribió que las entradas de las tiendas de Israel a las que se refirió Bilam son una alusión a las bocas de los hijos de Israel, de las cuales salen palabras de Torá, como dice el versículo de Miqueas 7:5, «las aberturas de tu boca». Cuando Bilam vio que los hijos de Israel se dedicaban a discutir en el estudio de Torá y no lo hacían con la intención de destruir los argumentos del compañero, sino con amor, para destilar los argumentos y llegar en conjunto a la halajá verdadera, él comprendió que los hijos de Israel eran merecedores de que la Shejiná residiera entre ellos, porque su intención era engrandecer la Torá y darle más esplendor. Bilam comprendió que lo que salía de la boca de cada uno de ellos no era para demostrarle al compañero cuán poderoso o sabio era, sino que lo hacían en nombre del cielo para llegar a la mera verdad del asunto de acuerdo con la voluntad de Hashem. El Gaón, Ribí Yehonatán Eishvich, Sia, escribió que Bilam había comprendido en aquel momento que el estudio de la Torá del pueblo de Israel no solo era importante para ellos, sino que con ese estudio ellos mantenían en pie al mundo entero.
Resulta que incluso las naciones del mundo dependen del estudio de Torá del pueblo de Israel. Por lo tanto, Bilam los bendijo diciendo: «Cuán hermosas son tus tiendas, Jacob», en donde aquí hizo alusión a los Bate Midrashot del pueblo de Israel, los cuales mantienen en pie al mundo entero. Hashem quiso que nosotros también viéramos aquello que ese no judío vio, para que así nosotros podamos influir en nuestra propia persona la abundancia de bendiciones, tal como Bilam bendijo a los hijos de Israel. Por eso, Hashem permitió que se escribiera en la Torá todo el relato de Bilam y el pacto con Balac que causó, a fin de cuentas, que Israel recibiera las bendiciones de Bilam. Además, se puede plantear la pregunta de si Bilam había quedado tan impresionado acerca del recato y la modestia de los hijos de Israel y del estudio de la Torá que ellos realizaban en nombre del cielo. ¿Por qué entonces Bilam no tomó la resolución de volver en Teshuvá completa? Si él había visto cuál era la verdad y muy dentro de sí mismo llegó a reconocerla, particularmente por cuanto él era el profeta de Dios para las demás naciones, y había tenido revelaciones de la Shejiná. Y aún más difícil de comprender es lo que dijeron los sabios de Israel en el Tratado de Sotá 11a respecto de que también Yitro e Iyov habían estado hundidos en una gran impureza y habían fungido de consejeros del faraón, rey de Egipto, en aquella tierra repleta de inmundicia, pero al final ellos tuvieron el mérito de reconocer cuál era la verdad e hicieron un cambio en su sendero. Siendo así, ¿por qué Bilam, quien había sido el tercer consejero del faraón en Egipto, permaneció sumergido en su maldad sin cambiar su camino? Bilam permaneció en su maldad a pesar de haber visto la virtud del pueblo de Israel y a pesar de que, como dijeron los sabios, en el Tratado de Sebahim 116a, él sabía que Hashem les había entregado la Torá a los hijos de Israel. Esto es sabido a partir de que las naciones del mundo se habían dirigido a Bilam al escuchar los sonidos de los truenos y relámpagos que tuvieron lugar en el evento de la recepción de la Torá en el monte Sinaí, y le habían preguntado de qué se trataban todos esos estruendos que se habían escuchado. Bilam les respondió: Adonai da el poder a su pueblo, Adonai bendice a su pueblo con la paz. Salmos 29:11.
שבנו האל לאמור, אנוכי אדוני אלוהיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים, מבית עבדים. לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. לא תעשה לך חסד וכל תמונה אשר בשמיים מטבעת, ואשר בארץ מטבעת, ואשר במים מטבעת. לא תשתחווה להם ולא תעבדם, כי אנוכי אדוני אלוהיך אל קנה, פוקד עוון עוון על בנים, על שיב ושיב, ועל רבעים ושונאי, ועושה חסד לאלפים, לאוהבי ולשומרי מצוותי. לא תישא את שם אדוני אלוהיך לשווא, כי לא ינקה אדוני את אשר נישא את שמו לשווא. זכור את יום השבת לקדשו, 6 ימים תעבוד, ועשית כל מלאכתך. ביום השביעי שבת לאדוני אלוהיך, לא תעשה כל מלאכה, אתה ובנך ובתך, עבדך ועבדך ובהמתך, וגרך אשר בשעריך. כי 6 ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, את הים ואת כל אשר בם, וינח ביום השביעי. על כן ברך אדוני את יום השבת ויקדשהו. כבד את אביך ואת אמך, למען יעיפו ימיך, על האדמה אשר אדוני אלוהיך נותן לך. לא תרצח, לא תנאף, לא תבוא, לא תענה ברעך עד שקר, לא תחמוד בית רעך, לא תחמוד בית רעך, ועבדו ואמתו ושורו וחמורו וכל אשר לרעך. Se puede responder a esta gran dificultad que, a pesar de que Bilam había llegado a impresionarse de la modestia y del recato y del estudio de la Torá de los hijos de Israel, de todas formas, por cuanto él no había cumplido con las palabras que él mismo había dicho, tus habitaciones, Israel, es decir, que él mismo no se había sentado a estudiar Torá. Su impresión no lo condujo a llevar a cabo una acción y a hacer un cambio en su vida. Para hacer un cambio, es necesario que el hombre se encuentre en condición de lo que dice lo hace, como indica el Tratado de Yevamot 63b, es decir, cuando todo lo que dice no son simples palabras, sino que éstas van acompañadas de actos acordes. Y por cuanto Bilam solo sabía hablar, pero no actuaba acordemente, a fin de cuentas, él permaneció en su gran maldad. Shabbat Shalom. Tras finalizar con la parashá de esta semana, vamos con la sección en la que sobrevolaremos un lugar diferente de Israel semanalmente. Hoy, en nuestro primer programa, como no, sobrevolaremos sobre Jerusalén. Viajando por Israel. Cada semana, en esta sección, recorreremos una lista de lugares más imprescindibles de Israel. Israel, un país que estamos seguros te dejará huella, seas o no creyente. Israel, que se encuentra situado en una zona estratégica de Oriente Próximo, destaca y es conocido por tener algunos de los lugares más sagrados del cristianismo, del islam y del judaísmo, algo que lo convierten en un imprescindible para todo viajero
interesado por la historia. A pesar de que sus vecinos no le tienen mucho aprecio, es un país muy seguro para recorrer por libre. Completando una ruta circular en coche de alquiler desde Tel Aviv. Aunque si no quieres conducir, puedes hacer excursiones de un día desde la misma ciudad de Tel Aviv o desde Jerusalén, realizando también así un viaje muy completo. Otra opción interesante es reservar un circuito de 8 días por lo mejor de Israel, que incluye guía en español, alojamiento y transporte. El primer destino en el que nos vamos a centrar hoy es Jerusalén. Jerusalén, fundada en el año 1004 antes de Yeshua por el rey David, siendo una de las ciudades más antiguas del mundo y uno de los lugares más imprescindibles que ver en Israel. Esta ciudad santa, de las 3 principales religiones monoteístas, impresiona por su casco antiguo, rodeado de una enorme muralla y 7 impresionantes puertas de acceso que te permitirán acceder a sus 4 barrios más importantes. Además de perderte por las calles estrechas de estos barrios, te recomendamos visitar los lugares más sagrados de Jerusalén para las 3 religiones, como son el Muro de las Lamentaciones, el Santo Sepulcro o la explanada de las mezquitas. Merece la pena invertir 3 o 4 días para completar la visita de estos lugares sagrados, combinándolos con otros, no menos interesantes, como son el Monte de los Olivos, el barrio musulmán y el judío, el cenáculo, la tumba de David, la Vía Dolorosa y la mágica tumba del jardín, entre otros muchos. Centrándonos en el barrio judío, podemos decir que es uno de los más interesantes que ver en Jerusalén. Localizado al sureste de la ciudad amurallada, este es otro de los 4 barrios que puedes ver en Jerusalén. Se extiende desde la Puerta de Sión, al sur de la ciudad, hasta el barrio armenio, al oeste, el Muro de las Lamentaciones al norte y el Monte del Templo al este. El barrio alberga muchas yeshivot y sinagogas, siendo la más destacable la Sinagoga Jurba, un templo construido en 1701, destruido en 1721, reconstruido en 1864 y destruido nuevamente en 1948 durante la ocupación árabe. Finalmente fue reconstruido a partir de 2006 y volvió a consagrarse en el año 2010. Delante de este edificio encontraréis un gran candelabro, símbolo judío, dentro de una enorme urna de cristal. En este barrio se encuentra el Cardo, siendo uno de los lugares más destacables que ver en Jerusalén. Se trata de los restos de una ancha calle con columnas corintias
que en su época fue el corazón de la ciudad romana, donde se realizaba todo el comercio. Allí mismo podréis ver una réplica del antiguo mapa de Madaba, un mosaico de la era del siglo VI que representa el trazado de la ciudad, descubierto en Jordania, y que indica claramente la centralidad del Cardo, incluso en la Jerusalén de la época bizantina. Otros lugares de interés en el barrio son la Casa Quemada, la Iglesia Nea y el Museo Arqueológico Wall. Otro lugar imprescindible es el Muro Occidental, conocido como el Muro de las Lamentaciones, siendo uno de los lugares más conocidos que ver en Jerusalén. Este es uno de los lugares más conocidos que ver en Jerusalén y uno de los lugares más sagrados para el judaísmo. Realmente se trata del muro occidental de contención del segundo templo construido por Herodes, donde los judíos rezan debido a que este es el lugar más cercano a la explanada de las mezquitas, donde tienen prohibida la entrada por motivos religiosos. Actualmente, solo se encuentra visible un pequeño tramo de 57 metros de longitud y 19 metros de altura, dado que el resto del muro occidental, que tiene una longitud total de 488 metros, se encuentra oculto por el barrio musulmán. Existe una red de túneles a las que se puede acceder pagando entrada, que permiten llegar a las partes más bajas del muro, las cuales se cree fueron construidas por orden del rey Herodes. Al llegar a la plaza de Kotel, donde se encuentra el muro, comprobaréis que los hombres se sitúan en una zona acotada a la izquierda y las mujeres a la derecha. Fuera del Shabbat, el atardecer del viernes, los turistas pueden acceder a la zona de oración y acercarse al muro sin problemas. Para ello, los hombres se deben colocar una kipá y que encontraréis en una urna a la entrada. Por último, otro lugar imprescindible del que vamos a destacar es el Monte de los Olivos, uno de los lugares más míticos que ver en Jerusalén. El Monte de los Olivos es un lugar localizado a las afueras de las murallas en el que podréis visitar algunos de los sitios más sagrados del planeta, que conmemoran los acontecimientos que condujeron al apresamiento de Yeshua y su posterior muerte.
podéis llegar al Monte de los Olivos en transporte público tomando desde la puerta de Damasco el bus 255 o el 75. También podéis llegar a pie saliendo por la Puerta del León o por la de Dung y rodeando la muralla. Al llegar al monte, lo primero que veréis son las tumbas, en las que descansan más de 150.000 personas, del que está considerado el cementerio más antiguo del planeta. Según el libro de Zacarías, este es el lugar donde Dios comenzará a redimir a los muertos cuando el Mesías regrese, el día del juicio final, por lo que los judíos prefieren ser enterrados aquí. Para conocer una ciudad con tanta historia, casi es imprescindible reservar una visita con guía en español o un free tour por Jerusalén, gratis, que te ayudarán a comprender muchas cosas y a no perderte nada de una de las ciudades que siempre perdurarán en tu memoria. Para alojarse, existe una gran variedad hotelera para todos los gustos y bolsillos, como de igual forma encontraréis un sinfín de bares y restaurantes. Llegamos al final de Torah Emet. Volveremos la semana que viene con el estudio de la Parashat Pinhas, además de nuestra sección de turismo, donde cada semana les enseñaremos un lugar que visitar de Israel. Denle me gusta si les ha gustado el programa, suscríbanse ya sea de forma gratuita o a través de nuestro sistema de miembros de ayuda del canal para avanzar en el estudio de la Torá. Ha sido un placer estar con todos vosotros. Shabbat Shalom.